Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Esta es la segunda parte de Multisim, en donde les voy a estar explicando un poquito más las herramientas. Ya les había mencionado otras cosas muy importantes en el anterior video en base al programa. Entonces te invito a ver el primer video y pues después vente para acá para que pues vayas viendo la función básica de Multisim. Así que bueno, vamos a darle con el video. Y bueno compañeros, como pueden ver, estamos en la parte de la hoja donde nos quedamos en el anterior video, donde les había explicado las pestañas y la función, pues básicamente los resultados, componentes, copilares y la simulación. Aquí les había mencionado que vamos a encontrar todos los componentes que diseñemos, básicamente del circuito que diseñamos, ¿ok? Aquí también vamos a encontrar las mismas ramas, por ejemplo en Edit, vamos a encontrar regresar, cortar, copiar, etcétera. Los encontramos en la parte de aquí, como abrir un archivo, abrir un nuevo archivo, abrir archivo en blanco, etcétera, ¿de acuerdo? Acercar, alejar, también algunas herramientas como era, por ejemplo, este tipo de mediciones de voltaje, amperaje, etcétera, ¿de acuerdo? Pero vamos a encontrar, por ejemplo, algunas ramas que no están algunas cosas que no están en la parte pues, de las pestañas. En la parte de aquí, esto no está básicamente aquí, por eso están en esta parte. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? De acuerdo, vamos a empezar explicando esto. Cuando nosotros básicamente abrimos, vamos a encontrar lo que son, por ejemplo, fuentes, o por ejemplo, básico. Vamos a encontrar también diodos, diferentes tipos de diodos, transistores, análogos, circuitos TTL, entre otros, ¿no? Ok. Una vez entendido eso, nos vamos a dar cuenta que todas estas son herramientas de trabajo. Nos vamos a ir a lo básico que ya han de estar entendiendo, supongo que en este punto, que son las resistencias, ¿ok? Que básicamente es, digamos, lo básico. Dentro de lo básico de las resistencias podemos encontrar los switches, los transformadores, los relays, los capacitores, inductores y pues muchas otras herramientas, ¿no? De acuerdo, es un mundo de herramientas que en verdad yo no me las sé. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, nos vamos a la parte de switch, que es lo que más hemos trabajado o conocemos, y en switch vamos a encontrar 1000 ejemplos de diferentes tipos. Alcanzan a ver, son muchos ejemplos, diferentes tipos, diferente estilo. Entonces vamos a pasar lo mismo con las resistencias. Vamos a encontrar resistencias de diferentes amperajes, voltajes, etcétera. ¿De acuerdo? Es muy importante entender esto. Y esto pasa con todos los compañeros. Nos vamos, por ejemplo, a esto de mixers, de circuitos básicamente combinados, si no me equivoco, y vamos a encontrar todo este mundo, ¿ok? Entonces es un mundo básicamente de cosas. Por ejemplo, dentro de los MISC vamos a encontrar los cristals, los trousers, vamos a encontrar los filtros, entre muchos otros, por ejemplo, y es bastante abierto. O sea, es una materia muy amplia, que no solamente abarca una rama, sino que de esa rama abarcan muchos otros componentes más. Entonces hay que ir entendiendo estos componentes. Un consejo que yo les voy a dar, y creo que con el tiempo, pues, digamos que sí es muy funcional, es que, por ejemplo, cuando tú entiendes un microcontrolador, digamos 74LS08, y te vienen con otro microcontrolador que es 74LS00D, que son los que usan un ejemplo, entonces uno ya entiende la idea de cómo es uno, y ya vas a ver cómo funciona el otro. Entonces digamos que pasa lo mismo cuando tú entiendas, por ejemplo, los crystals, vas a entender muy bien la función de cada uno y solamente pues vas a entender que cambian en ciertas conexiones o en ciertas capacidades de voltaje, amperaje, etcétera, ¿de acuerdo? Y pues así es esto, compañeros. Por ejemplo, en relay vamos a encontrar todo este tipo de relay, los vuelvo a mencionar, y así pasa con todas estas herramientas que son las que nos ayudan a diseñar nuestro circuito. O sea, no crean que estas herramientas son las que van directamente aquí, dentro de ellas abarcan otras y dentro de esas otras abarcan otras, ¿de acuerdo, compañeros? Ok, una vez entendido eso, por ejemplo, le vamos a dar algo que también quiero mostrarles. Le vamos a dar en abrir un diseño que hice en una anterior materia, en mi cuatrimestre anterior. Eso ahí lo copié mal. Vamos a ver lo que es la hoja de diseño. Esta hoja de diseño, compañeros, cuando nosotros la imprimamos, digamos, sí, vamos a imprimir, en este caso vamos a encontrar la referencia, nuestro microcontrolador, nuestro circuito, nuestro LED, nuestro inductor, nuestro capacitor, etcétera, tienen un número de referencia. En este caso, este microcontrolador es el 74LS00D. Entonces tú te vas a tu buscador, le pones eso y te va a aparecer la parte, pues digamos, esto que es básicamente el diagrama del circuito, y te va a aparecer pues básicamente el componente físico, ¿no? Entonces pasa lo mismo con las resistencias, pasa lo mismo con todos. Aquí lo podemos ajustar, pero pues ese es momento para otra ocasión, ¿de acuerdo, compañeros? Entonces, básicamente es la función que tiene. Y pues ya una vez que nosotros vemos que está bien, pues ya lo podemos imprimir. Les digo, aquí podemos acomodarlo. Usualmente es un mundo de materia, pero hay otras que se encargan de ayudarnos a acomodar todo el circuito cuando lo vamos a imprimir en una placa con ácido, en una placa con impresora, ya sea como ustedes quieran. Si no sabes de eso, te invito a investigar de cómo se imprimen las placas en ácido, para que pues no llegues tan perdido como yo, porque yo lo entendí hace poco. Siempre estuve trabajando con protowalls y es un poquito a veces más difícil, ¿de acuerdo? En la parte de aquí vamos a encontrar, por ejemplo, ciertos componentes, por ejemplo, un multímetro, y en el multímetro pues ya saben que podemos leer amperajes, voltajes y pues ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en este caso voltaje, pues nada más podemos leer en amperaje, podemos leer las que son las gráficas, ¿de acuerdo? En parte, por ejemplo, este que está aquí, pues también es un multímetro doble. Pues o sea, vamos a encontrar este tipo de multímetros, localizadores, osciloscopios, generadores. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar un generador, básicamente. En este caso, algo muy importante que yo aprendí a usar en una materia. No es este, compañeros, es este. No, tampoco es este, compañeros. ¿Dónde está el que yo sé? El que yo sé fue este, en un ejemplo, una materia para leer las gráficas de un circuito que un profe nos estaba enseñando. Ok,
Pero aún así que bien que puse estos, ¿no? Cuando abre uno esto, ven lo que te aparece. Esto es básicamente es un material físico. Es cuando nosotros vayamos a la parte física de la simulación, así se va a ver y así va a funcionar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo que es básicamente el power, en donde pues básicamente va a empezar a funcionar nuestro circuito, y en base a las conexiones que les hagamos va a empezar a detectar señales. Vamos a poder manipular los análogos, la cantidad de voltaje, entre muchas otras, ¿de acuerdo, compañeros? Y pasa lo mismo, por ejemplo, con esta. La abrimos y, por ejemplo, aquí vamos a encontrar otro tipo de función que tiene. Hay que entender la diferencia, por ejemplo, de por qué este es físico y de por qué, por ejemplo, este, digamos, que no se ve de manera como este. Este quizás es porque no es un tablero como lo es este, sino este igual puede que tenga la función de microcontrolador, de un relevador o de un microcontrolador combinado con un relevador, que esto es muy amplio, es un tema muy amplio. Y este diseño de circuitos, todos estos, o más bien estos microcontroladores o estos, son un circuito ya hecho, son un componente ya realizado que nosotros solo tenemos que juntar. Para hacer esto tenemos que hacer todo esto. Digamos que miles de conexiones como este ejemplo que les mostré aquí va a ser lo mismo que esto que están viendo aquí, pero esto ya viene diseñado para que pues tú puedas trabajar con él y hacer cosas más grandes, ¿de acuerdo, compañeros? Entonces esa es la función que tienen. Como pueden ver, pues es muy amplio el programa. Fueron 2 videos porque quise explicarles pues algunas funciones del primer video, de cómo se descarga y eso, y pues ahorita ya en este pues ya les estoy explicando un poquito más de cómo abrir, de cómo usar un componente y cómo usar los componentes que diga y cómo se ven los componentes, ¿de acuerdo, compañeros? La verdad, espero te haya gustado el video, espero que se te haya sido entretenido, y recuerda, pues nunca dejes de estudiar, y nos vemos en el siguiente video.